Bien, muy buenas noches para todos. Vamos a dar inicio a la sesión del día de hoy. Como es de costumbre, entonces arrancamos mirando nuestro cronograma de actividades. Recuerden que nosotros estamos en la fase de análisis, aún no la culminamos. Bien, desde la semana pasada nosotros ya cambiamos de actividad de proyecto, es decir, de que todas las evidencias de las competencias técnicas de la actividad de proyecto uno ya las realizamos, ya están evaluadas, ya están vistas y desde la semana pasada arrancamos con la actividad de proyecto 2, ¿sí? Que es lo que tenemos nosotros aquí en pantalla. Esta actividad de proyecto 2, como ustedes miran acá en el cronograma, van desde el 16 de marzo hasta el 17 de mayo. Recuerden que en ese espacio de tiempo ustedes van a ver las competencias técnicas y las competencias transversales. Listo. En la semana pasada nosotros miramos una primera parte de un resultado de aprendizaje que es este que tenemos aquí, que es modelar las funciones del software de acuerdo con el informe de requisitos. Miramos la primera parte que era la participación en un foro y la elaboración de los diagramas y plantillas para casos de uso del proyecto. ¿Sí? En este caso vamos a mirar el segundo componente de ese resultado de aprendizaje que tenemos nosotros acá. Entonces vamos a trabajar en elaboración de historias de usuario del proyecto y diagramas y documentación de actividades del proyecto. ¿Listo? No olviden que el cronograma es la carta de navegación o es la guía que ustedes tienen para saber qué se está realizando, ¿sí? ¿Qué hay para hacer? Tienen ustedes una fecha de terminación, una fecha de inicio y una fecha de terminación para que sepan que va semana a semana, ¿no? Esto va a iniciar un lunes y va a terminar un domingo, por lo general, ¿vale? Bien. Como estamos nosotros en una actividad de proyecto nueva, que es la actividad de proyecto 2 desde la sesión anterior, dentro del manejo de las competencias técnicas, estamos nosotros utilizando la guía de aprendizaje número 2, que es esta que tenemos aquí. En este caso vamos a trabajar la evidencia 3 y la evidencia 4, que es lo que tenemos acá. ¿Listo? Vamos a mirar qué nos dice la evidencia 3. Elaboración de historias de usuario del proyecto. Ahora es momento de elaborar las historias de usuario del proyecto, de acuerdo con los procesos ya elaborados, y por este motivo se debe tener en cuenta los siguientes aspectos. Se deben seguir las normas básicas de presentación de un documento escrito, es decir, el documento debe tener como mínimo una portada, introducción, alcance, lista de requerimientos y versión del documento. Los que requerimientos serán redactados usando el modelo IEEE 830 y también el modelo de descripción de requisitos por medio de las historias de usuario. Respecto a la lista de requerimientos, el aprendiz deberá agregar una sección donde se describa el requisito usando los siguientes elementos del estándar. Perspectiva del producto, funciones del producto, características de usuario, restricciones, requisitos funcionales, requisitos no funcionales. Respecto a la lista de requerimientos, el aprendiz deberá agregar una sección donde se describa cada requisito utilizando la estructura de historias de usuario con los siguientes elementos de la historia. Número de la historia, nombre de la historia, usuario, puntos estimados de esfuerzo, descripción de la historia de usuario, observaciones y criterios de aceptación. Lineamientos generales para entregar la evidencia, documentos de historias de usuario en PDF, extensión libre. Este se debe enviar al espacio que aparece ahí en pantalla, ¿no? A la guía 2, actividad 1093, actividad 1, evidencia 3. Bien, ah, para el desarrollo de esta evidencia, deben ustedes presentar un documento en donde ustedes deben redactar los requisitos funcionales que ya tienen escritos, ¿sí? Que ya tienen desde un principio bajo este formato, bajo este estándar, perdón. Mm, No me voy a detener en esto, ¿sí? Porque esta información es información que nosotros ya hemos venido manejando desde un principio. Listo, desde hace como dos, tres sesiones miramos sobre guías de usuario, perdón, sobre historias de usuario, ¿sí? Entonces deben ustedes remitirse a esa información que nosotros desarrollamos en esas sesiones. Dentro del grupo está la documentación adicional
y también está la documentación que está en la plataforma. Listo, igual vamos a hacer como un pequeño resumen de qué consiste, pero no me voy a detener de eso. Miren puntualmente las actividades que se desarrollaron el 25 de febrero del 2026 para que puedan dar solución a esto que tenemos acá. Es simplemente es una formalización de esos dos elementos que tenemos ahí. Bien, vale. La siguiente evidencia, que es la evidencia 4, dice, con base en los requisitos del sistema ya especificados, se empiezan a construir los artefactos del modelo necesarios para representar la solución del software por medio de los siguientes documentos: diagramas de clase, documentos de casos de uso o historias de usuarios en plantillas, modelo de bases de datos, modelos de dominio, diagramas de actividades y también un documento informe con los resultados obtenidos. Aspectos a tener en cuenta: estudiar detenidamente los conceptos y características definidas en el componente formativo, revisar el video sugerido como material complementario del componente formativo, manejar el lenguaje de modelado UML, manejar metodologías del tipo ágil, identificar las metodologías del desarrollo a seguir. Lineamientos generales a entregar diagramas, documento de casos de usos e historias de usuario, formato PDF, extensión libre, en este espacio que tenemos acá. ¿En qué consiste esta evidencia? Por favor, para que si tienen la duda, se remiten a los primeros minutos de la grabación de esta sesión que tenemos nosotros en este momento. Van a ustedes concentrar en un documento tipo informe, van a concentrar documento de casos de uso, que es lo que manejamos nosotros en la clase anterior, historias de usuario que manejamos nosotros el 25 de febrero, es decir, casi hace un mes, ¿sí? Estos temas que aparecen aquí, esto de modelo de bases de datos, modelo de dominio, diagramas de actividades, ¿sí? Eso no va a estar porque considero de que esto nosotros lo vamos a abordar más adelante y me parece confuso de que nosotros lleguemos a abordar eso en este momento. ¿Listo? Lo van a coger esa información, la van a concentrar en un informe y la van a presentar. ¿Estamos claros? Edison, perdón que no le he visto la mano levantada. No, profe, tranquilo. Tengo una pregunta, pues yo creo que ya me la respondió, pero igual como para aclarar. En la guía de aprendizaje hubo una actividad que decía pues hacer la actividad y seleccionar o historias de usuario. En mi caso, pues yo seleccioné historias de usuario. Es válido, entonces voy y reviso las historias que hice. Me fijo si de pronto me agregó algún comentario de mejora en esas historias de usuario y las puedo volver a plasmar aquí en este formato que nos está pidiendo ahora. Sí, señor. Sí, Ah, señor. listo, profesor. Era eso para aclarar. Correcto. Sí, señor. Sí, ustedes presentaron unas evidencias. Esas evidencias de historias de usuario ya fueron evaluadas. Las evidencias tienen unos comentarios y una calificación. Por lo general, las evidencias tienen un comentario de aspectos por mejorar. Sí, la idea es que tengan en cuenta ustedes esos comentarios de aspectos para mejorar, para volverlo a presentar. Voy a mirar cuando terminemos la grabación, pues como para que se les facilite un poco, generar una estructura de un informe, como para que eso lo puedan utilizar, ¿vale? Andrés, Profe, yo como me adelanté a la evidencia, eh, creo que en la primera que hay que montar a la plataforma, creo que me faltó algo. Pero vale, sobre lo que acabas de explicar, sí, más o menos revisando el archivo que monté, sí tiene varios aspectos a lo que estás explicando. correcto, pero entonces le falta algo y es, si usted estudió el componente de diagramas de clase, perfecto. Si no lo estudió, le falta esa parte, Diagramas de clases, pero yo miro una cosa. porque eso está aquí y eso es lo que vamos a hablar en la sesión de hoy, diagramas de clase. Bien.
Va mirándolo y si algo me comenta ahora, ¿sí? O si no lo resolvemos Listo, por interno, ¿vale? listo, profe. Gracias. Bien, entonces la sesión se va a centrar es en el manejo de este tema que se llama diagramas de clase. Entonces, reitero, esta evidencia va a contener diagramas de clase, casos de uso, historias de usuario, ¿listo? Esto es lo que va a contener. Modelo de bases de datos todavía no, modelos de dominio todavía no, diagramas de actividades todavía no, ¿listo? Para que esto por favor lo tengamos en cuenta. Bien, dentro del componente formativo que nosotros tenemos, dentro del documento que está en la plataforma que se llama gestión de requisitos, nosotros tenemos diferentes elementos, ¿sí? Que contienen la información de todo esto que nosotros estamos trabajando, ¿vale? Puntualmente, el ítem número 5 que es diagramas de clase, acá hay una descripción de en qué consiste esta forma de graficar e interpretar cómo es que se va a desarrollar un software. ¿Listo? Acá se define qué es una clase, qué son atributos, qué son métodos, cuál es la forma en que estos se deben redactar, ¿sí? Y cómo es que se hace ese proceso entre unos y otros. Como es de costumbre, ustedes van a leer esta información ya en sus casas cuando ya estén realizando lo que es la parte de la actividad, ¿listo? Para poder interiorizar más lo que corresponde. En mi criterio, vamos a manejar esto en un nivel básico, ya que hay información en la parte de métodos que aún nosotros no tocamos, ¿sí? Y para evitar confusiones, pues lo vamos a manejar de esa manera, ¿sí? A mí me interesa que ustedes manejen lo básico de cómo funcionan es cómo funciona esto y ya cuando hagamos nosotros una introducción ya un poco más a lo que es el lenguaje, ya lo vamos a ir puliendo y lo vamos a ir profesionalizando más este grafo, ¿vale? Acá tenemos entonces la información complementaria que es lo que hacemos nosotros o desarrollamos siempre en nuestras sesiones de formación. Entonces, en este caso vamos a mirar un pequeño resumen sobre historias de usuario, casos de uso y vamos a hablar sobre diagramas de clases. ¿Listo? Perfecto. Entonces la idea es Listo, comprender, profe. vale, la idea es comprender, relacionar y aplicar los tres conceptos fundamentales en el análisis y el diseño de sistemas del software. ¿Por qué estos tres conceptos son importantes? Porque es que entre ellos tres se alinean cuáles son las expectativas, cuál es la atención y cuáles son los elementos clave que se tienen en el desarrollo moderno, ¿sí? Hoy vamos a trabajar qué es lo que, o sea, en esto vamos a trabajar, perdón, qué es lo que quiere el usuario, cómo interactúa el usuario con el sistema y cómo se estructura el sistema internamente, ¿no? Uno lo abordamos con historias de usuario, una pregunta la abordamos desde ahí, la otra pregunta la abordamos sobre casos de estudio, casos de uso, perdón, y la última es cómo se estructura el sistema internamente, que es lo que vamos a trabajar el día de hoy. ¿Sí? Es lógico que si esto no es claro, pues el desarrollo pierde dirección, ¿no? O sea, ¿qué pasaría si nosotros desarrollamos un sistema sin entender lo que el usuario necesita? ¿Sí? Entonces, las historias de usuario, ya sabemos nosotros que las historias de usuario es una descripción breve y simple de una necesidad que tiene el usuario expresada siempre desde el punto de vista de él, ¿sí? Y qué es lo que él espera obtener sobre ese sistema. ¿Listo? Recuerden que cuando nosotros miramos esto, definimos de que estas historias de usuario se escriben de manera simple, de manera básica, de manera sencilla, de manera puntual de qué es lo que el usuario necesita, más no cuáles son las herramientas tecnológicas que tiene que utilizar para poder obtener esas respuestas, ¿no? O sea, como lo tenemos aquí, no se describe cómo se construye el sistema, ¿sí? Sino solo qué necesita el usuario y para qué, ¿no? No sé si recuerdan esta estructura, cómo el usuario quiere una acción para obtener un beneficio, ¿sí? Acá están los ejemplos del sistema de bibliotecas. Como usuario quiero buscar libros para encontrar el que necesito, ¿sí? Como usuario quiero solicitar un préstamo para leer en casa, ¿no?
Recuerden que en historias de usuario ustedes no utilizan términos técnicos, ¿sí? No describen procesos, no hablan de bases de datos y no hablan de código. Bien, casos de uso. Entonces, un caso de uso es una descripción detallada de cómo el usuario interactúa con el sistema para lograr un objetivo específico, definiendo los pasos del proceso. ¿Sí? Acá ya no se habla de la intención, sino cuál es la interacción paso a paso que tiene que hacer el usuario para poder dar cumplimiento a eso que se necesita, ¿no? Entonces tenemos nosotros el actor, que es el que interactúa con el sistema, el flujo principal, que son los pasos normales para poder lograr el objetivo, flujos alternos son los caminos diferentes por alguna condición, ¿no? Acá tenemos nosotros un ejemplo, entonces el actor es el usuario busca un libro, selecciona el libro, solicita el préstamo, ¿sí? El sistema valida si hay disponibilidad, el sistema registra, el sistema confirma, ¿sí? El flujo alterno sería cuando el usuario busca el libro, selecciona el libro, solicita el préstamo, el sistema valida disponibilidad, el sistema dice que el libro no está disponible y muestra un mensaje de que este libro no está disponible. Bien, esto nace de la historia de usuario quiere solicitar un préstamo, ¿sí? Acá nosotros intervenimos o colocamos cuáles son los pasos que se deben seguir para que ese usuario pueda cumplir con esta historia que tenemos acá para poder encontrar el libro que se necesita, ¿sí? Bajo diferentes sistemas que nos permiten a nosotros completar con esto. Bien, recuerden que esto lo estamos mirando a modo de resumen porque pues ya tenemos unas sesiones en que hemos trabajado en eso y pues ustedes ya con todas las actividades que han hecho y todo el trabajo que han realizado, pues ya tienen buen nivel o buen conocimiento con respecto a esto. Bien, entonces el tema principal es este tema que se trata de diagramas de clase. Los diagramas de clase es una representación gráfica de la estructura del sistema que muestra las clases, sus atributos y sus métodos y las relaciones que hay entre ellas. Bien, esto es lo que después se convierte directamente en código. Es decir, que si ustedes entienden perfectamente qué es lo que está sucediendo acá y cómo funciona, ya al momento en que ustedes vayan a codificar la solución, ¿sí? Ya se facilita mucho el proceso. Hay una serie de pasos que se deben seguir, ¿sí? Para poder dar cumplimiento con esto. Antes de esto debemos nosotros mirar una serie de definiciones, ¿sí? La primera definición es la definición de clase. Bien, vamos a mirar acá. Bien, permítame un segundito. La clase es esta unidad gráfica que me engloba a mí una serie de elementos o una serie de propiedades, llamémoslo así más bien, que contiene un elemento del sistema. ¿Listo? Esta clase está dividida en tres. La parte de arriba, esta parte principal, contiene el nombre de la clase, es decir, qué es. La parte intermedia contiene los atributos, es decir, qué tiene. Y la tercera contiene los métodos, que quiere decir qué hace. ¿Listo? Vamos a aplicarlo esto a el sistema de solicitud de documentos en la biblioteca. Entonces, la clase se llama usuario,
¿sí? Que es la persona que va a ir a la biblioteca a pedir libros. ¿Qué atributos tiene? Entonces, va a tener un atributo que se llama nombre, porque el usuario se tiene que llamar de alguna manera, ¿sí? Va a tener un atributo que es el correo electrónico, ¿sí? Y las operaciones o los métodos. ¿Qué va a hacer ese usuario? Va a solicitar préstamos. Opa, se me fue mal acá el teclado, perdón. Así. ¿Listo? Recuerden, nombre de la clase, el primer elemento, nombre de la clase, atributos que tiene esa clase, métodos que hace. ¿Estamos claros? Sí, profe. Perfecto. Los atributos, lo que tenemos nosotros acá, siempre van a ser datos, ¿sí? De ese actor que nosotros tenemos acá, ¿vale? Siempre van a ser datos. Los datos que nosotros vamos a colocar aquí en atributos son diferentes elementos o diferentes características que nosotros vamos a tener o vamos a determinar para poder identificar un usuario del otro, ¿sí? ¿Ustedes consideran de que esas dos son suficientes para poder diferenciar un usuario del otro? Eduardo. Eso iba a preguntar mi instructor. En los atributos se puede poner la identificación más normal de una persona que es la cédula. Ah, correcto. Entonces sería número de identificación. Bueno, el número suficiente. El del celular también. Bueno, pero ojo con esto. Ojo con lo siguiente. Digamos que yo tengo 33 años, tengo cédula de ciudadanía, ¿sí? Pero un usuario de una biblioteca puede tener 15 años y puede acceder a ella. ¿Cómo se diferencia esa identificación de mía, que soy mayor de edad, que tengo 33 años, a la identificación del otro usuario que tiene 17? Correcto, tipo de documento. Entonces, en estos atributos tenemos que empezar a ampliarlos. ¿Listo? Ajá, correcto, pero entonces no lo englobemos, no lo encerremos solo en tarjeta de identidad, no lo encerremos solo en tarjeta de identidad, sino que agreguemos tipo de documento, ¿no? O sea, tipo de documento puede ser tarjeta de identidad, cédula de ciudadanía, pasaporte, documento de extranjería, eh, sí, diferentes, ¿sí? Para que eso lo podamos encerrar. Ojo que la cantidad de información que ustedes deben agregar en los atributos, ¿sí? O los datos deben ser los necesarios para ustedes poder identificar un usuario del otro, ¿vale? Esto no consiste en que ustedes agreguen la cantidad de atributos que a ustedes les parezca, ¿no? Porque, pues, por ejemplo, yo de un usuario puedo decir nombre, género, edad, eh, estatura, peso, dirección, correo electrónico. Puedo decir si tiene seguridad social, sí, puedo decir muchas cosas, ¿vale? En esos atributos, en esos datos, ustedes siempre deben identificar, ¿sí? Cuáles son los necesarios que ustedes necesitan para poder diferenciar uno del otro, ¿sí? Para poder entender cuál es la población que ustedes están intentando ingresando, que están utilizando ustedes ahí, ¿sí? Nombre básico, correo básico, porque el correo ya se convierte prácticamente como una identificación. Tipo de documento básico,
Número de documento básico. Dirección, por si es importante la dirección de residencia, se puede colocar. El género, por si de pronto ustedes quieren saber si la población que está accediendo a esa herramienta accede más hombres o acceden más mujeres, ¿vale? Y ese tipo de cosas. Pero entonces, para que esto lo tengan en cuenta. Edward me iba a Sí, decir algo. Perdón, Edward creo que iba a decir algo. Perdón, Edison. No, mi instructor era eso. Vale, listo. Edison, cuénteme. listo, profe, ahí en nombre se puede hacer la separación de nombre y apellido. Sí se puede. Sí, señor. Sí, Sí, señor. Sí, pues señor. lo digo por lo que el nombre lo puede ser repetido entre varios usuarios. Sí, también. Pero entonces más adelante ustedes van a mirar o van a tener ustedes que empezar a jugar qué conviene más, ¿sí? Si conviene más nombre, apellido, o conviene más primer nombre, primer apellido, segundo apellido, o primer nombre y primer apellido. Eso ya depende de qué es lo que conviene más para el sistema y eso lo vamos a ver más adelante. Bien, ahora, métodos son las acciones que hace, ¿sí? Es usuario de esta clase. Bien, ¿qué puede hacer el usuario? Entonces, el usuario puede solicitar préstamos, puede entregar préstamos. ¿Qué más puede hacer ese usuario en el sistema de biblioteca? Donar un libro o varios libros. Vale. Por ejemplo, donar un libro. ¿Listo? Ojo que las acciones que va a hacer esa clase, ¿sí? Que en este caso estamos hablando de la clase usuario, son las acciones que se realizan dentro del diseño del software que ustedes están haciendo, ¿sí? Me explico. Si el software que ustedes están haciendo es un sistema de gestión de bibliotecas, ¿sí? Dentro de las funciones principales que va a hacer un usuario de entregar y de recibir un libro, ¿sí? Ya el donar es una función adicional que nosotros a establecer, ¿no? Entonces, todo esto ustedes lo van a englobar dentro del quehacer que hace la clase, en este caso el usuario, dentro de ese software que ustedes están desarrollando. ¿Sí? Muchachos. Sí, profe, para mí, claro. Sí, profe, claro. Hasta el momento está todo claro, profesor. En este caso, nosotros vamos a establecer una segunda clase. La segunda clase la vamos a llamar a nosotros libro, ¿sí? Porque el libro es un actor que está dentro de ese desarrollo, dentro de ese funcionamiento de ese sistema que nosotros estamos haciendo, ¿no? O sea, recuerden que nosotros estamos utilizando en el ejemplo que es de clase que estamos manejando desde hace rato, que es este sistema de administración de bibliotecas. El libro es el elemento que se va a pasar, ¿sí? Entre uno y otro. Bien, y ese libro debe contener también ciertos atributos y ciertos métodos. Bien, ok, entonces vamos nosotros con el libro. ¿Qué atributos tiene el libro? Pero el autor, Bueno, primero el nombre. El título, sí. Nombre. Opa. Nombre. Autor. ¿Qué más? El ICBN, profe. Ah, ese dato es importante. El ISBN, ¿cierto? Sí, y está el ISBN y el ISSN, ¿sí? Ese es un código de identificación que tiene un libro con respecto a los otros. Eso lo da la editorial y da ese tipo de cosas. Eso nosotros lo podemos utilizar
como un código o un identificador que a nosotros nos permita determinar uno con respecto a la demás población. Bien, si nosotros queremos facilitarnos la vida para poder identificar estos elementos, nosotros podemos utilizar un código interno, ¿sí? Es decir, nosotros podemos decir que a este libro, por ejemplo, tenemos un libro del álgebra de Baldor, tenemos un libro de circuitos de potencia, tenemos un libro de circuitos digitales. Tengo ese ISSN que es el global o el ICBN que es el que me permite a mí globalmente identificar un libro del otro. Pero si yo tengo esos libros dentro de mi biblioteca, yo puedo darle un código especial solo mío, ¿sí? Para poder identificar más fácil mi libro dentro de mi población de libros y no mi libro dentro de la población global de libros. No sé si de pronto estoy siendo claro. Sí, profe, eso funcionaría como un ID. Correcto. Edward levantó la mano y cerró. Bajó. No se arrepientan. No, mi instructor era eso, que pues cada quien esto tenía como un código de referencia del libro que hay en solo la biblioteca. Correcto. Entonces, ese número o ese código se genera por clase, ¿sí? Y ese código se le denomina o se le denota como un identificador o un ID. Entonces, en este caso, ese lo vamos a llamar como ID usuario, ¿sí? Y acá vamos a generar otro, que se llame ID libro. ¿Vale? ¿Sí? Sí, señor. Entre estas dos clases que nosotros tenemos acá, ¿sí? Entre la clase usuario y la clase libro, nos falta a nosotros algo que nos indica cuál es la relación que va a estar entre usuario y el libro, ¿sí? Es decir, tenemos el usuario, tenemos los datos del usuario. Ah, bueno, nos falta ahorita los atributos, ya los colocamos, perdón, los métodos del libro. Nos falta a nosotros colocar un paso intermedio entre esos dos, ¿no? Tenemos nosotros el usuario con su información, tenemos nosotros el libro con su información, ¿cierto? Vayan pensando de cuál es el paso intermedio que nosotros necesitamos para que eso se pueda haber efectuado. ¿Listo? Mientras vamos pensando eso, entonces vamos a colocar los métodos del libro. Dentro de los métodos vamos a colocar un método que se llama marcar como prestado. Vamos a colocar acá marcar disponible. Vamos a colocar consultar disponibilidad. ¿Sí? Ojo que esto es lo que nosotros podemos hacer con esta clase. ¿Sí? O sea, del libro nosotros podemos saber si hay, ¿sí?
Si se hace el préstamo, entonces se marca de que el libro está prestado, ¿sí? Si se entrega, entonces se establece como disponible. Bien, esos serían los métodos. Hay un paso intermedio que es el que nosotros necesitamos para poder establecer esa relación que tenemos ahí. En este caso, ese método, esa clase, perdón, nosotros la vamos a llamar como préstamo. ¿Listo? ¿Por qué nosotros definimos a préstamo como una clase? Porque es que préstamo tiene lo siguiente. Préstamo contiene la información concerniente a la acción que hace el usuario al hacer una solicitud del libro. ¿Sí? Entonces tiene unos atributos. Atributos. El préstamo tiene fecha préstamo, fecha de evolución, Profe, y también dentro de esos atributos iría, por ejemplo, el ID de usuario y el ID del libro para poder hacer la conexión, ¿no? correcto, ya vamos para allá, pero eso lo vamos a ver ahorita, sí señor. Ujú. Ok. Eso lo vamos a ver ahora. ¿Listo? Préstamo tiene esos atributos. El préstamo debe contener la información, ¿sí? Debe tener los datos de la fecha en que se hizo el préstamo, de la fecha que se entregó, ¿sí? ¿Qué hace esa clase préstamo? O sea, ¿qué métodos tiene? Entonces tenemos registrar préstamo, registrar devolución, calcular fecha de evolución, ¿cierto? ¿Listo? ¿Estamos claros con esta clase? ¿Con esta de aquí? Sí, profe. ¿Sí? Sí, profe, está todo claro. Cada préstamo es necesario que también se identifique, ¿sí? Cuando se hace un préstamo o sea, la cantidad de préstamos que se están haciendo debe tener algún código o alguna manera, entonces vamos de identificarlo, entonces vamos a colocarle ID préstamo. Miren que nosotros aquí ya tenemos definido cuáles son las diferentes clases que intervienen dentro de ese desarrollo, de esa historia de usuario y de ese caso de uso que nosotros ya definimos desde sesiones anteriores. Lo que nos falta a nosotros es empezar a hacer las relaciones entre cada una de las clases que tenemos ahí. Bien, las relaciones son las siguientes. Esas relaciones, un segundo. Bien, esas relaciones se hacen entre cuáles son las acciones que se efectúan entre esto que tenemos nosotros acá o del escenario que ustedes están evaluando.
Como nosotros estamos evaluando la acción o la historia de usuario de que el usuario solicita préstamos, ¿sí? Solicita un libro, perdón, o solicita el préstamo de un libro, nosotros tenemos que hacer la relación de lo que tenemos aquí. Bien, la relación se hace de la siguiente manera. Buscamos acá el símbolo de relación. Relación. Aquí está, por acá. Vamos a hacerla así. ¿Listo? Tenemos las definiciones básicas. Clase, nombre, atributo, método, ¿sí? Relaciones. El usuario se relaciona con el préstamo. El préstamo se relaciona con el libro. ¿Vale? El usuario solicita el préstamo del libro. ¿Listo? Miren que aquí nosotros estamos haciendo esa descripción de cómo es que se hace ese cumplimiento de esto que tenemos acá. Esto que estamos definiendo nosotros desde la parte de acá arriba. Preguntas, dudas, quejas, reclamos, inquietudes. Sí, profe, ahí tendríamos que hacer el diagrama de, o sea, la unión de todas las historias de usuario, de todo el flujo completo. Sí, señor. Listo. Sí, señor, de todo. Pero van a ser el básico, así como se está haciendo acá. Bien, así, tal cual. ¿Listo? Acá falta hacer otros temas, falta más información, pero lo vamos a manejar de esta forma, ¿sí? O sea, aquí hay que agregar multiplicidad, hay que agregar eh, otros tipos de relaciones y esto que tenemos así, pero por el momento lo vamos a manejar así, ¿sí? Necesito que primero ustedes se acostumbren en cómo hacer esa conversión. Ya después vamos a mirar qué tipo de datos se pueden registrar aquí en los atributos y cómo funcionan estos métodos. ¿Listo? Listo, profe. Preguntas, dudas, quejas, reclamos, inquietudes. ¿Sí? ¿Esto cómo se redacta? O sea, sería el usuario solicita préstamo, a préstamo, el préstamo registra el préstamo, el libro marca como prestado el libro, ¿listo? Y ahí es donde ya se establece el flujo de cómo es que esto funciona. Bien, con esto ya tendrán ustedes el conocimiento para poder cumplir con esta evidencia. En evidencias posteriores vamos a reforzar esta información, pero por ahora lo vamos a tener hasta ahí. ¿Listo? Entonces, por el momento, con esto sería la terminación de la grabación de la sesión de hoy. Gracias a todos por la asistencia.